Mateo 24, 32 y 33 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Acompáñenos y aprendamos el significado de estas palabras. Liliana, te saludamos nuevamente desde México. ¿Cómo estás? Bueno, un saludo muy cariñoso para todos. El Padre los bendiga. Bien, Liliana, seguimos con este tema tan interesante. ¿Quién es la higuera? Cuando, cuando nosotros estamos leyendo todas las señales del fin, entonces encontramos en Mateo 24:32 que dice que de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también cuando vosotros veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y de cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo acontezca. Estos versículos que están ligados a un tema que es un tema tan importante como el tema de la higuera. Yeshua no tomó a la ligera cualquier tipo de planta. Él se refirió exclusivamente a la higuera. Y si nosotros recordamos el versículo anterior, cuando nos está diciendo que las cosas que estamos viendo, cuáles son, que ya vimos en los programas anteriores, la abominación desoladora en el templo de Jerusalén, los falsos mesías, cuando nosotros estamos viendo la parte profética, nosotros no podemos olvidar que Yeshua está haciendo referencia a Israel, claro, también al mundo, porque la tribulación y la gran tribulación afectan al mundo, pero el punto focal siempre va a ser Israel. Esa es la razón por la que Yeshua hace la referencia a la higuera. ¿Por qué la higuera? Porque la higuera es un símbolo de Israel. Ahora cuando nosotros entendemos que nosotros somos la casa de Israel que Yeshua vino a buscar, ya nosotros nos podemos entrar dentro del concepto de una manera diferente a como cuando nosotros creíamos que éramos gentiles, que habíamos creído en el Dios de Israel. La pertenencia hoy al pueblo de Israel nos da a nosotros no solamente identidad, sino que en la parte profética nos lleva de una manera a centrarnos en el tema y a aprender de la parábola de la higuera. Por eso revisemos un poquito, Gerardo, el tema de la higuera. Israel es llamado en Deuteronomio 8:7 una tierra de higos. Dice que Israel es una tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados, de olivos, de aceite y de miel. Así que la higuera representa, de todas maneras, representa a Israel, pero de una manera muy especial. Nosotros nos damos cuenta que cada uno de esos árboles que representan a Israel cumplen una función especial. La higuera tiene una función muy especial, que es que simboliza la bendición que se tiene de pertenecer al pueblo. ¿Por qué lo sabemos? En Primera de Reyes 4:25, por ejemplo, nos dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beersheba, todos los días de Salomón. En el tiempo en que ellos estaban en obediencia, dice la palabra que ellos podían habitar seguros, las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, cada uno podía habitar seguro debajo de la parra y debajo de la higuera. Así que nosotros vamos entendiendo un mensaje que siempre va a aparecer relacionado con la higuera. La higuera es Israel, pero la higuera nos habla de que no, si nosotros estamos en bendición, es como si estuviéramos
debajo de esa higuera. La higuera es un árbol que da dos cosechas y esto nos trae otro significado muy interesante, porque la higuera da una primera cosecha en primavera, que es la cosecha de brevas, y al final del verano, que es la cosecha de higos. ¿Por qué? Porque es muy interesante esto, porque recuerden que nosotros somos parte de dos cosechas. La cosecha de cebada al principio del año, en la primavera, cuando nosotros a través de recibir el sacrificio de Yeshua como parte nuestro, que simboliza toda la fiesta de Pesach, ahí es cuando nosotros entramos a ser parte del pueblo. Es como si nosotros fuéramos esa cosecha temprana. Y después viene la cosecha final, la de septiembre, que está relacionada con las fiestas de otoño. Y en las fiestas de otoño nosotros vamos a recibir a Yeshua por un lado, pero somos parte de la novia que viene a las bodas del Cordero. Es decir, que cuando nosotros vemos la higuera, porque Yeshua nos lo está diciendo, que aprendamos de la higuera, esta es otra enseñanza que nosotros tenemos que tener en el corazón. Yeshua nos trajo en primavera a Pesach y viene por la novia al final, así como son las dos cosechas de los higos. Las brevas siempre son higos, las brevas son higos que aún no han llegado a madurar en otoño y que retrasan su madurez hasta la primavera. Y no es coincidencia que en Isaías, cuando se habla de la corona de los ebrios de Efraín, cuando está hablando de la casa de Israel antes de que conozca de nuevo la Torá, la compara con esa fruta temprana. También nosotros vemos que en Cantares 2.11, él empieza también a mostrar como un símbolo del final, de esa esperanza de ver el mundo reverdecer cuando la higuera ha echado sus higos en el verso 13 de Cantares 2. Entonces, hay una advertencia inclusive allí muy interesante que nos dice que es cuando habla de cazar esas pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Cuando manda como a la higuera que ya echó a sus hijos a cuidar de ese fruto, nosotros tenemos que cuidar el fruto nuestro. ¿Cuál es el fruto nuestro? Al haber conocido a Jesús, al tener las escrituras a la mano y ahora el ser parte de esta restauración de Israel. Fíjense que es muy interesante porque también el árbol de la higuera tiene extensas raíces que permiten soportar los largos y áridos veranos del Medio Oriente. Eso también nos va hablando de cierta estructura del pueblo de Israel. Si no tiene raíces muy fuertes, desaparece con cualquier evento natural que se presente. Eso nos lleva a nosotros a entender que nosotros tenemos que estudiar en las escrituras, pedir la presencia del Espíritu Santo, seguir los pasos de Jesús para ir teniendo cada vez raíces más profundas en el plan del Eterno. Cosa que este tiempo final no nos mueva de la fe, no nos haga renunciar a nuestra fe por temor, sino que nos permita permanecer. Así aparezcan las tempestades sobre la roca, como dice también la palabra. Pero fíjense que el Eterno habló de higos buenos, pero habló también de higos malos. O sea, nosotros no podemos pensar que Israel, cuando decimos Israel en general, la nación, o cuando hablamos de la casa de Judá, o cuando hablamos de la casa de Israel, nosotros no podemos decir que como que todo Israel tiene que ser bueno. Todo Israel es bueno. Y esto lo vemos en la actualidad con mucha frecuencia. Cuando todo lo que haga Israel se tiene que aprobar, sea o no sea. No, el Eterno nos dijo a nosotros algo que tenemos que recordar en este tiempo final como una advertencia muy grande. En Jeremías 24:2, el Eterno está hablando de una cesta que tenía higos muy buenos como breva, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer.
Y le dice en el verso 13 el Eterno al profeta Jeremías. Y me dijo Yahweh, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y dice, vino a mi palabra de Yahweh diciendo, así ha dicho el Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché a este lugar de la tierra de los caldeos. Pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a la tierra y los edificaré y los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Yahweh y ellos serán mi pueblo y yo seré para ellos su Dios, porque ellos estarán dentro de mí de todo su corazón. Entonces, fíjense, lo importante, el Eterno mismo nos está advirtiendo a nosotros que hay unos higos buenos de todos los que Él viene a recoger, pero sigue diciendo, y como higos malos, que de malos no se pueden comer, así pondré, y da el ejemplo a través de Jeremías, de Sedequías, el rey de Judá, y dice, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos. ¿Esto qué lección nos deja? Una muy importante. No por ser parte de Israel, todo el mundo es bueno. Hay un remanente bueno en la casa de Judá y hay un remanente bueno en la casa de Israel. Como hoy vemos en la misma iglesia, nosotros vemos que hay gente muy buena, pastores muy buenos, pero hay lobos metidos dentro de las iglesias también. El Eterno nos está advirtiendo, es cada uno conforme a su corazón. Así que eso nos debe mover a nosotros a elegir, porque sabemos que el Padre conoce nuestro corazón y conoce si nosotros somos de esos higos buenos o somos de los higos malos. Ahora vamos a la parábola de la higuera. Vamos a la parábola para seguir aprendiendo de esta higuera. En Lucas 13:5 dice, os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Está Yeshua hablándoles de temas muy claros, de juicios que han habido y aún de tragedias y quejas que han venido a proponerle. Pero dice el verso 6, les dijo esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué se inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía, déjala hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Fíjense que es muy interesante esa parábola porque si entendemos que la higuera es Israel, Yeshua llevaba 3 años en medio de la casa de Judá. Así que nosotros sabemos que en este momento él apenas iba a salir a buscar a la casa de Israel. En este momento estaba hablando de la casa de Judá y él está diciendo, llevo 3 años buscando fruto, pero no lo hallo. Yo no encuentro que estén dando fruto. Por eso se hace como la propuesta en ese momento de volver a abonar la higuera a ver si comienza a dar fruto. Pero ¿qué pasa después? Nosotros nos damos cuenta a través del mismo evangelio que nos dice que Yeshua veía que la higuera seguía dando solo hojas. No daba brevas, no daba higos, solo daba hojas y da una sentencia, que es una sentencia que se cumplió literalmente. Al día siguiente, dice Marcos 11:12, cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si hallaba en ella algún fruto. Pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Yeshua le dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron los discípulos. Fíjense, ellos tenían, Judá en ese momento tenía todo, tenían allí el templo, tenían a Yeshua, tenían todo lo que estaba ordenado y sin embargo sus corazones no daban fruto. ¿Cuál fue la sentencia de Yeshua? Que la casa de Judá ya nunca más iba a comer de ella. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y esto nosotros lo vimos cumplido hasta el día de hoy.
Judá siguió, porque recuerden que la elección de Judá es para siempre, es eterna por amor a David. El Eterno dijo que jamás iría a desechar a Judá. Pero nunca Judá ha sido, a través de la historia, aún después de la destrucción del templo y antes, inclusive antes de la destrucción del templo, ni después, nunca ha salido Judá por el mundo, digamos, a hacer un llamamiento al mundo para que venga al Dios de Israel. Nosotros somos los que lo hemos hecho, nosotros los que hemos creído en Yeshua. Allí se cumple cuando le dice, ustedes hasta ahora no han dado sino hojas, ustedes no han dado fruto, por lo tanto no van a volver a dar ese fruto. ¿Quién iba a empezar a dar ese fruto? La casa de Israel. Esto ya ha sido también anunciado y confirmado, digamos, a través de la parábola del samaritano, pero sigamos acá para no desviarnos del tema. El Eterno, fíjense que tiene una alegoría con cada árbol. Para el olivo habla de aceite, para la vid nos habla del vino, para la higuera nos habla de ¿qué? De frutos. Las hojas sin frutos son solo apariencia. Cuando nosotros nos devolvemos al texto de Génesis, por ejemplo, nosotros vemos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se trataron y supieron a través del pecado le fueron abiertos los ojos y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos trataron de cubrirse con hojas de higuera. ¿Eso qué representa? Que ellos trataron como por sí mismos de cubrirse, de taparse, pero vino el Eterno y los cubrió con la piel de un cordero, que sabemos que es Yeshua. Eso ya lo hemos estudiado en otros programas. Entonces, cuando nosotros vemos que la higuera no tiene fruto, es como si fuera solamente algo de relleno, algo superficial, algo externo. Y eso nos tiene que hablar a nosotros, especialmente en este tiempo, de cuál es el fruto que nosotros estamos dando para el Eterno. Nosotros a veces tomamos una posición muy, muy fácil y muy cómoda dentro del reino del Eterno. Y es que nos sentamos a que el pastor nos dé las enseñanzas o el maestro nos dé las enseñanzas y simplemente vamos, volvemos, pero ya estamos allí sentados recibiendo. Hay muchas hojas, pero no hay ningún fruto. Cuando nosotros no estamos llevando la palabra, cuando nosotros no estamos movilizándonos ya con la identidad sobre todo que tenemos hoy, como que haciendo la labor que Yeshua nos mandó a hacer, venimos a hacer como simplemente como esas hojas de higuera que él también encontró Yeshua en su tiempo sin fruto. Fíjense que cuando Roma destruye el templo y se tomó a Jerusalén en el año 70, la higuera realmente fue cortada, pero no la casa de Judá, sino Israel como nación. El Estado de Israel desapareció por casi 2000 años. Desapareció, toda la casa de Judá fue lanzada a la dispersión. Casi 2000 años estuvo el mundo sin la tierra de Israel. Y esto nos llevó a nosotros, a nosotros los que conservábamos el nombre del Eterno, a Yeshua, y que pensábamos de todas maneras en Jerusalén como la tierra prometida, nos llevó a establecer inclusive la teología de reemplazo, porque no entendíamos que éramos nosotros, esa casa de Israel, que teníamos la labor. Nosotros la hacíamos, pero no teníamos ni idea que éramos nosotros los que habíamos sido llamados a esa restauración. Cuando se hace la maldición de la higuera, fíjense que hay un punto, con esto quiero terminar esta parte, pero para que ustedes vean qué interesante es entrar en cada uno de los temas. ¿Qué había pasado antes de la maldición de la higuera? Primero fue la limpieza del templo. Ustedes recuerdan cuando Yeshua entra en el templo y les dice, ustedes convirtieron mi casa, que es casa de oración, en cueva de ladrones. Y él viene y sacude todo en lo del templo. Y de ahí Yeshua se va a Betania.
Dice Mateo 21:17, que salió entonces a Betania y posó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, vuelve a ver la higuera cerca del camino, no halló sino hojas y da la sentencia que ahorita vimos, nunca jamás nazca fruto de esta higuera, y luego la higuera se secó. Ahora, ¿por qué no se quedaba Yeshua en Jerusalén y por qué fue a Betania? Esto nos da a nosotros otra lección importantísima, no solamente de aprender esta palabra. En Juan 12 nos dice que cuando fue a Betania, llegó a la casa donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, el que había resucitado. Allí le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa. Y María tomó una libra de perfume de nardo y ungió los pies de Yeshua y los enjugó con sus cabellos, y la casa tenía olor a perfume. Entonces, fíjense, mientras en el templo, aprendamos esto, pongan atención, mientras en el templo no había sino hojas, no había frutos, en Betania Lázaro estaba resucitado, Marta estaba trabajando en la obra, y María era la que estaba estudiando la palabra y además ungió a Yeshua. O sea, esto nos habla a nosotros de lo que nosotros tenemos que hacer para ser parte de esa higuera que realmente agrade al Eterno. Esa higuera que reverdece, esa higuera que vuelve otra vez a la vida. Entonces, fíjense, cuando nosotros entramos en esa dimensión de vida, nosotros nos damos cuenta de detalles y puntos muy importantes. Primero, ¿cuándo reverdeció la higuera otra vez? Cuando el Estado de Israel volvió a ser otra vez una nación en 1948, se consideraría el principio de reverdecer la higuera. Pero cuando se levantó la casa de Israel alrededor del año 2000, y que había anunciado el profeta Oseas, que después de 2 días la casa de Israel se volvería a poner en pie y resucitaría. Y realmente 2 días, 2000 años, y la casa de Israel se empezó a poner en pie, que somos todos nosotros. De manera que nosotros somos esa generación, nosotros somos esa higuera que reverdece. Y ahora que entendemos que somos la casa de Israel, con mayor razón, que esta es una de las señales más importantes de los últimos tiempos. Bien, Liliana, ¿por qué dice Yeshua que no pasará esta generación que vea reverdecer la higuera? Los tiempos del Eterno están determinados de una manera extraordinaria. Si alguna seguridad podemos tener nosotros de tener un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que no falla su palabra, es que Él estableció tiempos. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos en uno de los programas anteriores, por ejemplo, cómo el profeta Daniel anunció literalmente el tiempo que habría entre la restauración del segundo templo y la muerte de Yeshua a la mitad de la semana, tal como ocurrió. O sea, cuando el Eterno habla de tiempos, Él los cumple, porque eso es lo más grande que nosotros tenemos en la profecía. Entonces, nos dice Yeshua, para darnos la seguridad, porque recuerden que en el último tiempo es el tiempo de tribulación, un tiempo donde nosotros vamos a ser sacudidos fuertemente. Tiempo en el que ya estamos en todo ese principio de dolores y ya entrando en la pura tribulación. Va a ser el tiempo donde nosotros vamos a ser sacudidos fuertemente. Entonces, ¿qué necesita el Eterno? ¿Por qué nos da una fecha? Porque aquí nos da una fecha. No pasará esa generación que vea reverdecer la higuera. Si nosotros pusiéramos como principio 1948, cuando Israel volvió a ser nación, más o menos una generación es lo que más o menos vive una persona. Hoy nosotros tenemos varias personas que tienen, digamos, 100 años. Podríamos ampliar el tema hasta 100 años. Recuerden que nadie sabe el día ni la hora. Pero tenemos una generación por lo menos de 100 años, de 1948. Eso nos cubriría ¿hasta dónde? Como hasta el 2048. Y nosotros estamos tan cerca, que estamos viendo tantas señales, que nosotros nos tenemos que preparar. Es una forma de decirnos el Eterno,
Ustedes cuenten el tiempo, ustedes vieron reverdecer la higuera, ustedes cuenten el tiempo, aprendan de la higuera todo lo que aprendimos hoy, todas esas lecciones, y así ustedes van a estar firmes, así venga la tormenta que venga en el final. No se van a salir del camino, porque dice en la palabra, dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Nadie sabe en qué año estamos realmente. No hay ningún calendario que sea exacto. Nadie. ¿Y por qué? Pues para que estemos preparados. Si nos hubieran dado la fecha exacta de la venida de Yeshua, les aseguro que habría maldad hasta unas horas antes de la venida de Yeshua y allí todo el mundo se arrepentiría. Lo que quiere el Padre es que vivamos en obediencia. Por eso somos la generación de la higuera. Nosotros somos esa generación que espera con ansia la venida de Yeshua a poner orden en la tierra, a reinar y a darnos un milenio de paz y para nosotros vivir con Él en la tierra prometida y después en la nueva Jerusalén. Bien, dentro de estas señales Yeshua mencionó que será como en los días de Noé. ¿Veremos esto en el próximo programa? Sí, vamos a ver en el próximo programa. Esto no se lo pierdan porque entender esas señales del tiempo de Noé es muy importante para poder permanecer firmes. O sea, no es para asustarnos, no es para nosotros entrar aquí en pánico, al contrario, es para saber cómo tenemos esperanza, cómo vamos a ser protegidos, para que nosotros no vamos a fallar en ningún momento, aunque la persecución arrecie, pero que nosotros permanezcamos como esta higuera de la que hablamos hoy, con unas raíces tan profundas que definitivamente ningún viento fuerte, ninguna persecución nos pueda mover del lugar donde el Padre nos llamó y nos tiene. Bien, gracias Liliana, se nos terminó el tiempo. Shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones. Que el Padre los bendiga en abundancia. Ahora sabemos que somos parte del pueblo de Israel, de la higuera que hoy estudiamos. En la actualidad estaremos viviendo en estos tiempos de Noé que Yeshua anunció. Shalom.